Amén. O aleluyita todavía. Mateo 16, capítulo 21, y vamos a leer hasta el 23. Damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Padre bueno, Rey eterno, adoramos y exaltamos y glorificamos tu nombre. Tú eres santo y siempre eres santo, misericordioso, grande en misericordia, Padre. Tardo para la ira y pronto para la misericordia, oh Dios del cielo. En esta preciosa mañana, Señor, como siempre, pido la dirección de tu Espíritu Santo, de tu presencia, y que así mismo, Señor, pueda hablar con denuedo, Padre eterno, a la necesidad de tu pueblo y mía también, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, declaramos inoperante todo dardo del enemigo, toda artimaña, todo sueño, toda pereza, Padre, todo lo que el enemigo quiere implantar, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, lo declaramos inoperante, en el precioso nombre que es Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver en esta preciosa mañana bajo el tema obstaculizando el propósito de Dios. En esta mañana tenemos un vivo ejemplo. Muchos de ustedes fueron obstaculizados y no pudieron llegar al ayuno. Sea cual sea la circunstancia, no pudieron llegar, pero gloria a Dios que Dios fue bueno y misericordioso con usted y conmigo, que llegamos al tiempo que se nos fue necesario llegar y llegamos. Pero ¿qué fue lo que obstaculizó el propósito de Dios de que usted llegara pronto a la iglesia? Bien fue que la niña no se levantaba, bien fue que el esposo dice: abrígate un momento más. Pero hubo algo que obstaculizó el propósito de venir y ayunar. Fácil y sencillo. Porque miren, vamos a empezar. Quiero ser breve y terminar lo más pronto. Pedro, en un intento por ayudar a Jesús, ¿qué le dijo? El 23, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Tú vas a morir por Iván, por favor, no se lo merece. Va a morir por fulano de tal, no se lo merece. En ninguna manera esto te acontezca, no permita. Porque Pedro ya sabía anterior que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Mire, Jesús hubiese dicho: ay, Pedro, yo sabía que tú eres mi amigo, gracias por hacerme caer en cuenta, entre comillas. Está bien, yo no voy a que acontezca eso. Y Jesús rápidamente le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y Pedro, por un intento de ayudar a Jesús, quiso obstaculizar el propósito de Dios. Si ese obstáculo hubiese intervenido, el Cristo no iba a hacerle caso a Pedro. Pero hagámonos la idea, como muchos de nosotros, que cuando viene el obstáculo y se nos interfiere, terminamos haciendo lo que queremos o lo que quiere otra persona, menos el propósito de Dios. Y así acontece.
¿Cuál es ese propósito de Cristo? Salvar al ser humano. Porque tenía que morir crucificado para salvar a usted y salvarme a mí. Y si ese obstáculo hubiese sido, o sea, no se hubiese cumplido ese obstáculo de Pedro, queriendo ayudar a Jesús en un intento de ayuda, usted y yo no hubiésemos merecido, usted y yo no hubiésemos obtenido la salvación, la misericordia de Dios. Pero es por eso que dice su propia palabra, porque los pensamientos nuestros no son los mismos de Él. Y nuestros caminos tampoco son igual que los caminos de Dios. Ese era Pedro. Si usted ve, Pedro tiene unas buenas cualidades. Decía el pastor, hay buenas intenciones que parecen buenas. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece que es bueno, pero su final, camino de perdición. Muchos de nosotros tenemos buena intención. Porque yo siempre he dicho que el diablo, el Señor lo reprenda, usa y utiliza el que se deja usar. Óigame, pero qué cosa. Tuvieron toda una semana, 6 días para invitarme a comer y justo llega el domingo de ayuno y me dice, le tengo un desayuno bien delicioso, como a usted le gusta. Tiene para usted escoger. Y usted le dice, ¿y me lo puede dejar para el almuerzo? No, si usted no viene ahora, lo pierde. ¿Usted qué cree? ¿Eso viene de Dios? De la misma carne. Yo creo que si me meto unos bocaditos no pasa nada. Obstaculizando el propósito de Dios. Y ya leímos Isaías, que el ayuno hace ¿qué? Liberta. Nos quita de ese yugo de esclavitud que lo hizo Cristo. Porque el mismo Jesús dijo que hay demonios que no salen, si no es con qué. Pero nosotros obstaculizamos el propósito de Dios. Voy a usar 2 pasos. Pongan atención. He obstaculizado el propósito de Dios en mi vida. Yo. Y si usted hace un análisis y comienza a meditar dentro de usted y dice, a ver, ¿cuándo yo obstaculicé el propósito de Dios en mi vida? Saúl fue el primer rey de Israel y ese hombre obstaculizó el propósito de Dios en su vida, cortando su descendencia a no reinar más sobre Israel por una desobediencia. Y usted y yo, como Saúl, no es que nos quitaron el linaje de ser rey, pero usted y yo, en una ocasión, o en 2, o en 3, o en 4 ocasiones, hemos obstaculizado el propósito de Dios en mi vida, en la suya. ¿Sabe por qué? Por mi capricho, por mi orgullo. Porque yo no quiero esto. Y sin querer hemos cruzado lo que tenía para usted, para otro. El reinado de Saúl fue trasladado de Saúl a David. El segundo, y ya se lo voy a desglosar. El segundo, también soy de obstáculo a mi hermano en la fe. Se lo he dicho en ocasiones, usted no come ni deja comer. Yo no oro ni dejo orar. Los hermanos dicen, hermano, hoy queremos orar. No, el culto empieza a las 9, no pueden llegar antes. Pero está como que imposible eso, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora al primer paso. He obstaculizado el propósito de Dios en mi vida. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:7. Alabado sea Dios. Padre, tú eres bueno. Y dice su palabra, vosotros corrían bien. ¿Quién
estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? ¿Quién? Hubo alguien, hubo un obstáculo en el camino. La mayoría, pues bueno, 2 o 3 han conducido en la vía, ya sea que van de copiloto o van arrendando un taxi. Y cuando hay un obstáculo en el camino, el conductor no le dice turbo para volar. El conductor se desvía para buscar otra vía alterna y no dar con aquel obstáculo, ¿cierto? No se crean eso del auto fantástico que le pone turbo y comienza a volar. No, ciencia ficción. Y Gálatas dice, vosotros, los miembros de Cristo, corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se lo he dicho anteriormente, Israel era un pueblo temible para las otras naciones. Temible en gran manera. Los reinos le tenían miedo. Y no por el mismo nombre de Israel, sino por quien estaba en Israel. ¿Y es quién? Jehová de los ejércitos. No había rey que le metiera mano, pero cuando llegaban estos pequeños obstáculos, venían, adoraban, se prostituían adorando a otros dioses y dejaban a Dios. Le eran de obstáculo, entonces dijo Dios, está bien, hazlo a tu gusto, a tu manera. Venía un rey chiquito, pequeño, y mataba 3,000, 4,000, 12,000, 15,000 de lo de Israel. Pero sin embargo había reinos grandes que no podían conquistarlo. Hay momentos en nuestra vida que somos leones y no de apellido. Creemos que devoramos todo y nos cae un obstáculo. Ni cómo decirle a gato, porque el gato se come al ratón tan siquiera. No sé en qué nos volvemos. Y ahí obstaculizamos el propósito de Dios en mi vida y en su vida. A nadie le ha gustado retornar y decir, voy a empezar de nuevo. ¿Quién de ustedes le gustaría o ha viajado a un lugar que se va de paseo, entre comillas, o de turista? Y cuando llega ya es la única vía que lleva, pero sin embargo, en la noche anterior hubo un aguacero y se arrastró el puente. Y le dice, seguramente hoy no se arregla. En unas 3 semanas o un mes. Y usted se regresa a casa todo triste y como sabemos decir, yo no me quedo con la pica. Voy a subir mis fotos al estado, aunque sea una quebrada. ¡Qué bonita cascada! Porque su fin usted quiere cumplirlo, ¿cierto? A mí nadie va a decir, ¡uy! Se fue de gana, el puente se le fue. Aunque sea una quebrada, se toma la foto así de lado y dice, linda la cascada. Porque el fin de ella era disfrutar y aparentar de que se fue de party, de paseo. En el Señor no. Yo soy el obstáculo y digo, está bien, yo sabía que los caminos de Dios no eran lo bueno para mí. Y me vuelvo atrás. Pero corría bien, andaba bien. Muchos hablaban de ti, muchos comentaban de ti. ¿Y por qué entonces ponemos obstáculos para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros? No se termine de ejecutar, no se lleve. ¿Por qué? ¿Será que quiero experimentar otra vez el mundo? ¿O será que estoy aburrido de ver siempre a los mismos hermanos? Cambiemos, arreglémonos para ver otras nuevas caras. Poderoso es Dios. Dígame, ¿quién es el que está obstaculizando el propósito de Dios?
No le eche la culpa al hermano, al pastor, al líder, al diácono. ¿Sabe quién es? Soy yo quien toma la decisión final. La última palabra de Dios, pero Dios no va sobre ti porque te dio un libre albedrío, que siempre lo hemos hablado. Y es usted el que toma la decisión, soy yo el que tomo la decisión. Soy yo el que decido si voy o no voy. Porque a más de ser nadie, soy arrogante. A más de no tener el poder para decir hoy me levanto o no me levanto, a más de eso soy arrogante y le digo no, yo no voy para ningún lado. Mira que Dios es bueno, te dio vida. Sí, yo sé porque la pastilla que me meto, vitamina A, la D, la C, la B, la B. ¿Qué cree que por gusto que estoy pagando? Y nos creemos así, autosuficiente. Romanos capítulo 14, versículo 12 y 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 12:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid, no por tropiezo, sino más bien decidí, no por tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese es el segundo, donde dice, también soy de obstáculo a mi hermano. Mañana, ya se lo he dicho anterior veces, que mañana cada uno de nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y si yo le fui de tropiezo a usted, créame por la palabra, o créale a Dios por su palabra, de que yo voy a rendir cuenta por usted. Porque yo le fui de obstáculo, de tropiezo, de piedra, en vez de ser, ¿de qué? De bendición. En vez de yo decirle, ¿sabe qué? Está bien, fallaste, pero vuelve a Cristo, que Él es misericordioso. Tú tienes esperanza porque aún tienes vida. No voy, si ya me obstaculicé, si yo puse obstáculo dentro de mí, no voy a poner obstáculo en mi hermano. Al contrario, le echo ánimo y le digo, está bien, no te olvides de mí, ora por mí, yo sabía orar por ti. Dejemos de obstaculizar al hermano que está creciendo del Señor. Y anteriormente ya hemos hablado sobre esto. Y ya no ganaríamos nada volverlo a repetir. Porque usted y yo lo tenemos claro. ¿En cuántas ocasiones he sido de obstáculo para otros? Quieren adorar a Dios, yo le digo, hermano, cuando termina el devocional, digo, hermano, usted canta feo, no vuelva a cantar, por favor. Y solo porque a mí no me ponen el devocional. ¿Cierto? O la hermana, la única que barre, le digo, hermana, vea que usted deja pelo por aquí, no recogió bien, no vuelva a barrer. Ella era la única que barría y usted no barre y ahora la iglesia sucia. Ni crece ni deja crecer. Porque en la viña del Señor está el trigo y no arranque la cizaña, porque es capaz que arranque juntamente al trigo. Deja la cizaña hasta el fin de la cosecha. Y ahí serán pasados por fuego. Veamos ahora cómo nosotros mismos somos de obstáculo para impedir el propósito de Dios en nuestra vida. Veamos ahora cómo es que usted y yo en ocasiones obstaculizamos el propósito de Dios. Hay un sinnúmero, pero yo siempre escojo 2 o 3, nada más, porque si me pongo a cogerla toda, no aguantan la hora y 20, no dormimos. Y la primera que yo usé
El pecado y la corrupción. Pero antes de esto yo quiero aclarar algo. Usted sabe que cuando llegamos a Cristo, Cristo nos salvó, nos perdonó, pasamos de muerte a vida, perdonó nuestro pecado. Pero no quiere decir que en el transcurso del camino usted y yo no vayamos a pecar o vayamos a ser corruptos. Ananías y Zafira pecaron quisieron mentirle al Espíritu Santo y murieron. Entonces, el primer punto, son 3 puntos, ya hablaré sobre los otros 2. El primer punto que tomé es el pecado y la corrupción. Muchos de los llamados cristianos aún pecan y son corruptos. Y no es necesariamente usted y yo meternos a la política para ser corruptos, no, señor. Sin partido político somos corruptos. El bucetero me dio 10 centavos, ¡ay, Dios, qué bendición! El bucetero no me cobró los 25, 35 centavos, ¡ay, Dios, yo sabía que tenían esta necesidad! Vete y págalo. Yo siempre, como mi parada es la última, siempre voy y me acerco y le digo, hey, tenga, no me cobró. Y el Señor me queda viendo y me dice, gracias, vecinos, si todos fuéramos así. Y yo me reía dentro de mí. De verdad que me quería quedar con los 35. Me quería quedar. Ay, eran los 35 de regreso. Y por migaja me vuelvo corrupto. Por migaja me vuelvo un pecador. Para ello vamos a ir a Isaías 1:4. Para poder ver y enfatizar un poco de lo que quiero en esta precisa mañana, darle a entender a usted que el obstaculizar el propósito de Dios no es beneficio para usted ni para mí. Tronchamos los planes que Dios tiene para con nosotros. Isaías 1:4. Alabado sea Dios. Toda gloria y toda honra es de Dios. Poderoso Jesús. Te adora mi alma. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generaciones de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese es nada más Isaías. Muchos tal vez se preguntan ahora mismo, hermano, pero si estamos en el Señor, sí, pero eso no te da la excusa de que tú mañana o yo hoy sea uno de estos hombres. El pueblo de Israel, podríamos decir, que nació en el Evangelio por medio de Jacob, Israel. Toda la generación que vinieron, nacieron, por decirlo así, en la cuna del Evangelio, porque eso era estatuto que los padres le enseñaran a sus hijos. Pero sin embargo vemos aquí, en la trayectoria de los libros, que Isaías le dice eso. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Oigan, no tenían poquito, estaban cargados, es decir que tenían abastecimiento. Como cuando aquí dio el COVID, todo el mundo comprando papel higiénico. Así mismo ellos estaban abastecidos, pero de maldad. Estaban cargados de maldad. No eran pocos, pero esa generación con la que vivimos ahora no hay una gran diferencia. Porque el pecado y la corrupción van de la par. Poderoso es Dios, aleluya.
Las diapositivas ahorita están caminando. Quieren terminar ellas. Esto es lo que hablamos del obstáculo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para dejar que fluya el propósito de Dios? ¿Qué debemos hacer? A usted, como le dije hace poco, a usted, el obstáculo que el puente se fuera, usted iba a hacer lo suyo. Aunque sea en la quebradita, usted se iba a tomar su selfie. Pero ahora, según lo espiritual, ¿qué debemos hacer? Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Poderoso es Dios. Y dice su palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso debemos hacer, según la palabra, según Cristo, debemos hacer eso. El problema es que yo no lo hago. Porque ustedes sí lo hacen. Yo no lo hago. Y al no hacerlo, estoy en el pecado y la corrupción, obstaculizando el propósito de Dios en mi vida, en la suya. Nos llamó el Señor para que seamos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, lucecita en medio de la oscuridad. ¿Me están entendiendo? Es que yo lo veo oído, es que están muy lejos. Así, ya no estaremos obstaculizando el propósito de Dios. Sabemos cuál es la medicina, sabemos cuál es la cura. Entonces ahora nos toca poner en práctica aquellos que nos va a alejar del pecado y la corrupción. No estamos excepto a, pero vamos a mejorar según los mandatos de Dios. No quiero decir que vamos a andar volando con una aureola y todo el mundo decir, ay, los santos de Dios. Porque los tiempos han pasado y la gente secular ya no sabe diferenciar si este es de Cristo o del diablo. Porque el que conoce a Dios debe ser la diferencia, pero en estos tiempos el hombre o la mujer de Dios no se sabe qué mismo es. Porque no hacemos lo que dice que debemos ser luminares en medio de este mundo. Y no solo ustedes, también me incluyo yo para que no se sientan solos. Terminé. Segundo, la incredulidad. Ay, hermano, pero yo acepté a Cristo creyendo. Sí, verdad. Todo lo hicimos. Creímos en el Señor. Aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador porque tuvimos fe. Pero en la trayectoria damos espacio a la incredulidad. Llevamos 3, 4, 5 años del Evangelio y la tortilla se le da la vuelta. Y a lo que se da la vuelta, todo lo que parecía lindo ahora se ve feo. Mi marido nunca me pegaba, mi mujer nunca me pegaba. Desde que conocí a Dios, me mete hasta para llevar. Y se da cuenta que la tortilla se le da la vuelta. Y todos los problemas empiezan. Y llega la incredulidad.
esa pequeña incertidumbre llega a nuestra vida. Toca la puerta, la dejamos pasar, vive con nosotros, no paga arriendo y es la que más poder tiene. Hello. Y la que te dice que cómo te peines y la que cómo no te peines. La que te dice hoy no va al culto, mañana sí vas. Y como ellos son como discos rayados, lo que te repite hoy te lo repite mañana. Mañana te dice hoy tampoco vas, mañana vas. Y así sucesivamente. La incredulidad, un factor determinante para ser obstáculo, porque viene la duda y muchas cosas más. Y lo primero que uno se pregunta es, escuchen que ustedes se lo han preguntado, y el que no, pues gloria a Dios por usted, pero yo me lo he preguntado, y he dicho, ¿vale la pena perder tanto tiempo en una iglesia? ¿Vale la pena? Estamos mal, mi matrimonio está yendo al piso, y digo, ¿vale la pena entonces pasar tanto tiempo en una iglesia? No tengo trabajo, no tengo fuente, no tengo recursos. Y se me viene a la cabeza. Y eso es lo sencillo, porque se viene un sinnúmero de preguntas. Mi mujer me deja, mi marido me deja. ¿Vale la pena seguir yendo a una iglesia? Y es por eso que estamos mal. La pregunta no es eso. ¿Vale la pena seguir a mi maestro? Y si usted cree que no, vean aquellos discípulos que murieron por Jesús. Hasta lo último. Unos mártires. Pero valió la pena. Hoy están con el Señor. Clamando, intercediendo por los que están aquí. Y esa pregunta nada más, pero viene un sinnúmero de preguntas. Hebreos 3:19. Estamos terminando, pongan asunto. 10 minutos más y seguimos la otra lámina. Hebreos 3:19. Esto es sobre cuando Jesús comenzó, que dice que Jesús es superior que Moisés, y comienza a hablarle a lo del pueblo de Israel. Pero enfatiza más el versículo 19, y es lo que le quiero decir de la incredulidad. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Porque el 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pueblo de Dios conocía de Dios. Sin embargo, ¿qué? Hubo, ¿qué? Incredulidad. Y esa incredulidad visita mucho. Y más en los tiempos de escasez. Te toca la puerta y si tú no lo dices, no, está cerrado. Por donde mete la llave se mete. Y hace estrago de ti y de mí. Si tú estabas gordito y bonito, te pones como un bejuco. Porque viene la depresión, te agarra. Por último visita al médico y el médico te dice, ¿hasta de qué no vas a morir? Y usted y yo despidiéndonos de medio mundo, ya no lo vuelvo a ver porque el médico me dijo que me quedan 3 días de vida. Ya fue y habló con el Señor que hace los huecos en la tumba o los pozos y le dice, ya resérveme que en 3 días vengo. La incredulidad es terrible. Asimismo, Jesús no pudo hacer milagro en Nazaret a causa de la incredulidad de la gente, aunque en el principio se asombraban de su sabiduría, de los milagros que hacía. Finalmente no creyeron en él.
finalmente no creyeron en él. Ustedes han visto en la trayectoria, en los tiempos que ustedes llevan el Evangelio, cómo hombres y mujeres llegan a Dios creyéndole y todo, pero pasan 2, 3 meses y no los vuelve a ver más. ¿Qué pasaría? Ya serían pastores, reverendos, misioneros. No, les llegó la incredulidad y desistieron de seguir a Cristo. Se abrieron y no contentos con ello abrirse solos, sino que luego dicen, oye, yo creo que también tú estás perdiendo el tiempo. Ya no vaya. Y le dé obstáculo al otro. Se puso obstáculo para él y ahora le dice, oye, mi hermana, yo te aprecio mucho, pero no pierda el tiempo. Vivamos al garete. Ya cuando se vea que los tiempos están malos, nos arreglamos y nos vamos a Dios para que nos lleve. Estás muy joven tú para que te dediques a eso todavía. Y cuando estás viejo, te puedes enredar en la escalera, papá, no vayas. Excusa. Y para que papá ya no le diga, hijo, llévame a la iglesia, lo mete en un asilo de ancianos. Tremendo. Se obstaculizan ellos mismos y luego somos de obstáculos a otros. Entonces, no le creyeron, finalmente no creyeron en él. Marcos 6:5. En Marcos, alabado sea Dios. Marcos 6:5. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Porque la incredulidad. Por eso cuando oramos le decimos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo le he contado mucho de las travesías que he pasado yo del oriente viniendo para acá. Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque así es. No olvides o no olvidemos que naciste o nací para cumplir un propósito de vida, y sea cual sea la situación, la incredulidad no puede tocar la puerta de tu corazón y hacer dudar de lo que eres en Dios. La incredulidad va a llegar y te va a decir, Dios no te ama como tú eres. Y va a tocar la puerta de tu corazón y va a querer que tú dudes de lo que tú crees y le eres de obstáculo al propósito de Dios. Porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Y si tienes fe es de ley que vas a creer. Y hacer dudar de lo que eres en Dios. La incredulidad va a ser de ti antojo y de mí antojo. Y mire una de las cualidades de la incredulidad. Conduce a una eternidad sin Dios. Acabamos de leer Hebreo, versículo 19. Y no creyeron por su incredulidad. Y según la palabra, vamos luego a ver en Apocalipsis que tampoco van a entrar. Y dice, el triste destino y lo que sucederá con todos los incrédulos es, mire, ¿qué? Está escrito en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es ese último? Gracias, si han estado ahí. El apóstol Juan ya advirtió sobre la falta de fe. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis 21:8. Y ahí lo dice claramente. Porque la incredulidad conduce a una eternidad sin Dios.
Y es un factor, un obstáculo que te atrapa y no te quieres soltar. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está el incrédulo. Uno de los discípulos de Jesús tenía también ese mal. ¿Y era cuál? Tomás. Ver para creer. Y cuando Jesús dijo, ahora yo creo. No, Tomás, tú dijiste que hay que meta el dedo en la herida. Ahí está. Gracias a Dios, y Tomás pudo desistir de esa incredulidad y aceptar ahora sí de verdad a Cristo. Porque la incredulidad no lo va a salvar. La incredulidad lo va a debilitar a usted y a mí. Así que hoy, 2 de junio del 2024, hay que hacer algo. Hay que hacer algo por el bien de usted y por el bien mío. Si usted no quiere, no lo haga, no hay prisa. Pero cuando uno es fugitivo de Dios, hasta la brisa lo mata. Le da una gripe y un resfriado que va a terminar enterrado, ¿cierto? La incredulidad no es nueva. Israel también lo pasó. Dudaba de Dios y se desviaba de los caminos de Dios y fracasaba. Y era ese primer factor de obstáculo en su vida. Israel, se lo dije al inicio, ganaba guerra en el nombre de Jehová. Cuando se desviaban la credulidad, decían, no, es que somos fuertes, nadie nos ha ganado, vamos, iban en su nombre y venían arrastrando muertos. La incredulidad no es nueva. Lo podemos ver desde los textos bíblicos mismos, desde los tiempos de Israel. La incredulidad no es nueva. No está ausente, está presente la incredulidad. Y va a visitar a cualquiera de nosotros. Y si a usted y a mí nos visita, puede decirle, ¿cuándo llegaste y cuándo te vas? Despache pronto. O no hagan como nuestros familiares cuando no quieren que llegue alguien y ponen una escoba boca abajo, patas arriba, para que se vaya pronto y no venga. Usted no va a hacer con eso porque eso es creencia. Usted va a poner en el nombre de Cristo y usted va a buscar la fe en Cristo. Ni va a poner una herradura de caballo en la puerta para que sea. No, Señor. Se le quedan más ahí. Hebreos 3:12. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Pablo aquí no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los hermanos en la fe. Es decir, que usted y yo podemos coger ese mal, que es la incredulidad. Usted y yo no estamos exentos de ello. Usted también puede recibir un tajado de ello. Yo también puedo recibir un tajado de ello, de la incredulidad. Y ahí ustedes me van a citar el texto bíblico, Filipenses 4:13, que todos lo citamos bien. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su palabra nos advierte que debemos evitar
para no ser obstáculo al propósito de Dios. Eso que acabamos de leer es una advertencia, porque dice, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es una advertencia. Si Edgar como conductor ve una piedra o una roca grande en el camino, Edgar no dice, yo sí, haciendo parar el carrito de 2 llantas y paso. No, Edgar va a buscar, porque Edgar es inteligente, va a buscar una vía alterna. Hoy ha sido una mañana donde por medio de su palabra nos enseña las advertencias. Tal vez muchos de ustedes hemos estado obstaculizando este tiempo que le hemos estado sirviendo a Dios por estas 2 pequeñas, y ahora va la tercera razón. De estar obstaculizando el propósito de Dios, la falta de interés de las cosas de Dios. Me da igual. ¿Quién va a predicar? El hermano, me da igual. La falta de interés, la seriedad con Dios. Tercera y última. ¿Sabe cuál es? La carne. A la carne a nosotros nos gusta. Si es de chancho, mejor decimos. Sudadita, frita, al vapor, al horno. Con tal que esté cocinada, se va. La carne. Esta es una lucha con usted mismo y conmigo. Y si ella me domina, estamos fritos. No. Si esa carne me domina, hace de mí guisado, que al vapor, de todo. A las champiñones, al sudadito, hace de todo de mí. La carne. ¿Por qué la carne es un obstáculo mayor? Mire, creería yo, porque ella está viciada en hacer lo que se le venga en gana. No es así. Hoy vamos para el culto, tenemos ayuno, vamos a tener una vigilia, y la mujer le dice, mi amor, te hice un guisado de pato ganso, venga para acá. Y usted la mira y dice, guárdamelo. No te puedo asegurar aquello. Si tú te vas sin probarlo, seguramente no va a encontrar nada. ¿Y cómo rayos sabía mi esposa o mi esposo de que yo hoy tenía una vigilia con Dios, o que tenía un ayuno con Dios? Qué casualidad que cuando usted se propone en sí, sin que nadie lo sepa, y usted quiere hacerse un ayuno, y ese día su amado, su amada se levantó, como que usted dice, ay, qué hermoso ese hombre, qué hermosa esa mujer que me atiende bien, se levanta bien de madrugada, le hace un buen desayuno, y usted ya se había propuesto en su corazón ayunar. ¿No le ha pasado? Y rico que se ve. Guárdamelo. ¿Y este qué hace? ¿Sacrifica la carne? No, señor. Se sienta, dame otro vasito de jugo, por favor. ¿Y le fue de obstáculo o no le fue de obstáculo? Tal vez Dios le iba a dar algo magnífico. Y usted hizo como Esaú, lo cambió por un plato de lentejas. Yo hice, lo cambié por un plato de lentejas. Muchas cosas hemos obstaculizado porque yo se lo he permitido. ¿Me están entendiendo? Es así. Si usted no lo quiere entender, no se preocupe, que todavía está joven. Y corregirla será un dolor de cabeza. Y lo es. Usted deja de comer ahora mismo, a cualquiera le duele la cabeza y usted dice, es que ya tengo hambre. Corregirlo es un dolor de cabeza. Porque es así. La contrallada carne ahora mismo se está imaginando el mejor guisado. Y llega por colma a tu casa y lo único que hay es una colada y un pan. Pero la carne te está imaginando un guisado de carne, que arroz revuelto, que esto, que este otro. Y llega a casa y lo que hay es colada con un pan.
Con tal de ella mantenerte entretenida, te hace lo que tú quieras. La carne. Pero en Cristo es posible. En Cristo es posible. Mi carne es y será el contrincante más duro para mí, para usted. Ay, es que yo me veo ridículo con esta cosa, yo no voy a ponerme. Claro, porque tu carne dice, no, muestra el mollero que tiene. Muestra los cuadros. Sí, pero los cuadros de arroz que tiene aquí dibujados. Tu carne te dice muchas cosas. Óigame, y nosotros somos tan audibles a lo que dice la carne que a lo que dice Dios. En su palabra dice, porque la verdad, el espíritu está presto, mas la carne le es la débil. Y usted, para fabular con la carne, dice, es verdad, yo quiero ayunar, pero es que no puedo. En serio. Y cuando el médico te va a hacer unos exámenes y dice, ven en ayuna. Y por último, el sistema del médico o el centro de salud que tú vayas se daña. Y saliste a las 3 de la tarde y no probaste nada. Y te tocó. Y usted dice, ay, es que hay que hacerlo porque me tienen que hacer unos exámenes y tengo que hacerlo. Y sale todo desganado. Le llamas al marido y la esposa, hazme una comida que tengo ganas de devorarme medio mundo. Y le decimos, ayunemos 3 horitas. Yo no aguanto, hermano, yo quisiera, de verdad que tengo ganas, pero no quiero. La carne no puede, hermano. Hay dos diferencias. Para cuando yo creo que es para mi beneficio, sí aguanto. Pero cuando realmente debo aguantar, no lo hago. Y será quien ponga obstáculos día tras día en mi vida, la carne. Su primer contrincante bien grande. Y va a poner obstáculos día tras día en usted y en mí. Lo va a hacer. Pero cuando lo mandan a adelgazar, que por su salud, ahí sí usted se sacrifica. Un compañero, por decirlo así, entre comillas, comía súper que bien, un jarrón así de este vuelo. Y ahora anda, parece conejo, con puro monte y una agüita. Alabado sea Dios, porque Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que un obstáculo al propósito de Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden ni podrán. Hasta que les llegue la dieta. Tengo que quitarlo para dejar de ser obstáculo al propósito de Dios y que los planes fluyan según el designio del Señor, conforme a su misericordia. Si usted y yo no queremos ser obstáculo a los propósitos de Dios, solo hay que meternos este rollo y saberlo y hacer los cambios pertinentes. Si no lo logramos, pues estamos perdiendo el tiempo. Cómase una chuleta y invíteme a mí. Gálatas 5, 16 y 17. No quiero que se me duerma, yo sé que ya he pasado los 40 minutos, pero nos faltan 3 láminas y nos vamos. Y dice, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne dice, hoy nos vamos
Y el Espíritu dice, no, negro, te toca orar. Ha descuidado esta área, ven, ora. Y la carne dice, no, hoy está bueno. Está haciendo un rico sol para una buena parrillada. Y muchos, decirlo así, y muchos terminamos haciendo los deseos de la carne. Muy pocos. Y con esfuerzo, con un pie adelante y el otro atrás. No, yo quiero quedarme. No, sigue. Quiero quedarme. No, sigue. Llegamos a suplir nuestra necesidad espiritual. Son dos polos opuestos. La carne jala para su lado y el espíritu jala para agradar a Dios. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de la carne? Que tiene a nuestro consciente del lado de ella. Y el espíritu, hay rato que tiene ventaja cuando estamos así, aleluya, gloria a Dios, santo, Cristo viene, Cristo es bueno, Cristo es santo. Está bien. Pero cuando se desvía, se enfría, está tibio. La carne tiene toda por la ganar. Porque también 2 Corintios 10:13 dice, 2 Corintios 10:3. Porque yo sé que muchos decían, hermano, ¿y entonces qué hacemos ahora? Sin la carne, ¿qué hacemos ahora? Como a pescado, le dijera yo. Pero no. Mire, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando Jesús se fue, dijo, Señor, guárdalo, porque está en este mundo, pero no son. Usted y yo somos los extraterrestres. Yo no sé por qué la NASA no nos hace una entrevista. Y buscando por allá arriba, gastando, qué sé yo, gasolina, o qué sé yo, lo que usan, nitro, qué sé yo. Porque usted y yo no somos de este mundo. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos según Cristo. Esta es la clave de cómo hacer vivo, mas no conforme a lo que la carne quiere. Es lo que yo necesito y usted necesita. Es a Cristo y su propósito terminado en mí. ¿Usted necesita eso? Yo lo necesito. El propósito de Dios y terminado en mí. Terminé. Usé esos tres factores: el pecado y la corrupción, la incredulidad y la carne. Y la carne, pero esa última estaba buena. Para sentarse cómodo con un vasito de agua y picotear poco a poco. Y eso que solo fue por encima, porque está lleno realmente la palabra de advertencia para usted y para mí. Y quiero concluir. Para quitar todo obstáculo debemos poner la armadura de Dios. La armadura de Dios para romper todo obstáculo. Y ahí vamos a ir a Efesios 6, 14 al 18, que habla sobre la armadura de Dios. Alabado sea Dios. Poderoso es Jesús. Recibe toda gloria. Efesios 6, del 14, habla del 10, pero voy a leerlo del 14 al 18. Capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Recomendación: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y está claro. Pero ahora yo termino. Amados hermanos, quitemos con prisa todo obstáculo que está impidiendo los propósitos de Dios en nuestra vida. Deprisa. El niño cuando quiere recibir su regalo, mamita, papito, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué más? Una vez que recibe el regalo, Dios bendito, lo perdemos. Hay que andar con una funda de caramelo para tener la atención de ellos. Y usted, porque sus niños son así, los míos son así, no creamos que Dios va a andar con una funda de caramelo para tener la atención nuestra. Porque si tú y yo no quiero, Él busca a otro. Dios no necesita de ti, soy yo el que necesito de Dios. Amén.